corazón. Y bendiga también a nuestro hermano Ricardo que trae su palabra hoy día. Padre eterno, Padre misericordioso, quedamos en sus manos y todo se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Asiento, hermano. Ok, Génesis capítulo 9, queridos, estamos ahí. El libro de Génesis, no sé, por lo menos ya que tenemos visitas, bueno, recapitular un poco lo que hemos aprendido. Es interesante notar, querido, un poco cómo hemos avanzado en el estudio de Génesis y recordar, obviamente, que el escritor del libro de Génesis es Moisés, ¿se acuerdan? Este hombre que según él decía que era torpe de lengua, pero en realidad se nota que sabía escribir muy bien. Hasta el punto que en realidad el libro de Génesis está básicamente, podríamos decir, organizado por una palabra que generalmente se repite en el libro, que es: estas son las generaciones de. También se le llaman Toledot, que es la misma expresión. Y dentro del Génesis encontramos más o menos 12 Toledot, que son generaciones de personas, y por el cual también el libro está dividido. Ahora, obviamente, empezamos hablando del día de Génesis, de los días del Génesis, ¿se acuerdan? Los 7 días del Génesis descritos en el capítulo 1. Vimos el capítulo 2, cómo el Señor empieza a enfatizar o a mostrarnos un poco sobre la creación del hombre. ¿Se acuerdan? El capítulo 3, vimos lo que es la caída. Capítulo 4, 2 hermanos, ¿se acuerdan? Súper conocidos para los niños, Caín y Abel. ¿Se acuerdan? Me van siguiendo, ¿cierto? Ya, el capítulo 5, ¿se acuerdan? No sé si es lo que ya han estado, se supone que ya se lo saben de memoria. Capítulo 5 habla de estas son las generaciones de Adán. Capítulo 6, y esa es la sección que hemos estado estudiando hasta ahora, nos habla de una de las historias más importantes también de la historia del hombre y también más debatida dentro del círculo académico, que es la historia del arca de Noé. Esa es una de las historias literalmente más conocidas por el mundo evangélico o protestante, pero también es una de las historias más debatidas, como dije, por el círculo académico. A tal punto, obviamente, que muchos dicen que todos los eventos desde el capítulo 1 al capítulo 12 de Génesis son mitología. No es algo real. Lo que está diciendo básicamente es Moisés es ayudarnos a comprender un poco la cosmovisión del israelita en ese tiempo, pero nada de lo que dijo Moisés era algo real, según ellos. En realidad hemos hablado y hemos estudiado que todo lo que se ha dicho hasta el momento ha sido verdad, y obviamente vemos cómo Dios ha guiado todo. Ahora sí que nos toca hablar del capítulo 9 y de obviamente la sección del capítulo del verso 8 al 17. Ahora, no sé si alguna vez han podido ver o vislumbrar un arcoíris. ¿No lo han visto alguna vez? Me imagino que sí, ¿no es cierto? De hecho, hace algunas semanas atrás tuve la oportunidad de ver nuevamente un arcoíris mientras, después de un trabajo acá tratando de cambiar el techo, me acuerdo. Dije, ya, yo lo voy a dejar, mi papá con mi madre, y ahí dije, sáquenle una foto al arcoíris para mostrárselo a Joel. Entonces mi expectativa era que Joel viera por lo menos qué es lo que era un arcoíris. Generalmente lo ven en los monitos, pero en la realidad es otra cosa muy diferente, ¿cierto? Es más hermoso, es más, nos permite recordar también esta historia. Pero también no sé si alguna vez te has preguntado, obviamente, cómo es que se forma. ¿Cómo es que esos efectos de luces y colores se producen para que los hombres podamos verlo?
Finalmente hay cosas que las vemos y no tenemos idea cómo funcionan, ¿cierto? Ahora bien, un arco iris, querido, es un efecto óptico en realidad. Ya es un efecto óptico donde obviamente al combinarse las gotas de lluvia con los rayos del sol, esto obviamente al ver que la lluvia está cediendo un poco hace ese efecto luminoso de generar luz. No sé si alguna vez lo has hecho con una piedra o diamante, genera esa expectativa de arco iris. Ya, eso es lo que hace la luz con la lluvia. Cuando está lloviznando un poco, generalmente es donde aparece el arco iris, ¿cierto? Está un poquito con lluvia y solcito y se mezcla esas dos cosas y se genera eso que tanto a veces miramos y vislumbramos y nos asombramos y decimos, wow, que Dios, me acuerdo de lo que Dios dijo en Génesis capítulo 9. ¿Ya? Entonces, obviamente lo que necesitamos entender es cuál fue el origen de ese evento o ese acto y qué es lo que representa ese arco iris para nosotros en la actualidad. Por ende, hoy estaremos viendo algunas verdades fundamentales para poder ayudarnos a entender y comprender lo que Dios hace. Y en ese caso, obviamente, es lo que tenemos que entender, es lo que Dios dice en el capítulo 8 para seguir adelante. Ahora, mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 9, mira lo que dice ahí. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, ahora uno dice, esa cosa ya la he leído muchas veces y pareciera que no es tan importante. Y como ya he dicho, creo personalmente que cada parte de la Biblia es importante, toda. Hasta la coma es importante. Ahora, cuando estudiamos el capítulo 1 de Génesis, mencioné que solo en ese capítulo la expresión dijo Dios, ahora, obviamente los que no han estado, necesito que presten atención, pero los que ya estuvieron ya se recuerdan, se supone. Pero había mencionado que la palabra dijo, o la expresión dijo Dios, ya aparece 10 veces en el capítulo 1. Y dijo Dios, era luz. Y dijo Dios, haya lumbreras. Y dijo Dios, secas, básicamente haya expansión. Y así empieza a hablar Dios, hablar. Y aparece 10 veces en el capítulo 1. Lo cual nos dice que Dios es un Dios que comunica, que le gusta hablar. Se ha comunicado con los hombres desde el comienzo de la creación y desde antes de la creación. Él ha gozado de una comunicación extraordinaria con las 3 personas de la Trinidad. Pensar que Dios es un Dios que está aburrido en el cielo es atribuirle a Dios algo que es defectuoso. Realmente alguien que está aburrido es porque no sabe qué hacer, ¿cierto? No sabe qué hacer o hay algún defecto que es rutinario. Para Dios no existe. No hay nada de defecto, al contrario, es perfecto. Perfecto en comunión, perfecto en armonía y por ende, obviamente, Dios es un Dios comunicador y que el solo hecho de que Él pronuncie mandatos de existencia es suficiente para que su poder se haga presente por medio de esa palabra hablada al ejecutarse su voluntad creadora, y obviamente lo vemos en capítulo 1. Por otro lado, hasta el capítulo 9 del libro de Génesis aparece 11 veces más. O sea, ya aparece 10 solamente en el capítulo 1 y desde el capítulo 2 hacia adelante aparece 11 veces más, y que nos habla o básicamente nos dice que Dios es un Dios relacional y personal. Ahora, la diferencia está en qué. Bueno, el capítulo 1 está hablando de cómo Dios crea, pero en el capítulo 2 hacia adelante está hablando cómo Dios se relaciona con los hombres. Cada vez que aparece desde el capítulo 2, Dios dijo que realmente está hablando acerca o con alguien, o acerca de algo hacia alguien. Y eso habla no solamente, como dije, que Dios habla por hablar, no, al contrario, Dios habla y quiere comunicarse con los hombres. Y lo ha hecho en la actualidad con algo que tú tienes en tu mano que se llama Biblia. Dios quiere hablarte, sí, Dios quiere hablar. Las cosas es si tú quieres escucharlo. Y es algo muy importante, no solamente para el tiempo de Noé, sino incluso para nuestros días. Y esto lo podemos ver también por otro tipo de expresión que encontramos en nuestro texto del capítulo 9, verso 8, y dice ahí que habló Dios a Noé. Ahora, el punto aquí no es establecer que Dios habla, como ya he mencionado, Dios es un Dios comunicador, sino que Dios se relaciona con sus criaturas. De hecho, si recordamos el momento cuando Dios crea a Adán,
veremos algunas cosas interesantes. De ejemplo, en Génesis capítulo 2, verso 7, nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le dio vida, pero después el texto nos dice en el Génesis capítulo 2, del 15 al 17, nos dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces lo que vemos aquí en primer lugar básicamente es la relación que el hombre tendría con su creación. Obviamente, básicamente lo que está diciendo es: tú vas a señorear, tú vas a estar a cargo de todo esto que yo he diseñado, que yo he creado, tú estás a cargo. Y eso es lo que dice el texto, básicamente. Por lo tanto, el hombre sería como un administrador de los bienes de otra persona, y en este caso de Dios. Y en tercer lugar, obviamente, vemos la relación que Dios establece entre él y el hombre. Una relación libre, una relación personal, en donde el hombre puede o podía acercarse a Dios de una forma sin precedentes, sin intervenciones. No había pecado, no había maldad. Podía el hombre hablar con Dios como si fuese un amigo, un compañero, sin ningún problema. Hasta el capítulo 3. ¿Cierto? Ya saben la historia. Eso se estorba. Y se estorba no de Dios hacia los hombres, sino del hombre hacia Dios. No sé si lo han notado. Para Dios el pecado no es un conflicto. Para nosotros es un conflicto hacia Dios. Cada vez que Dios ha querido hablar con los hombres, Él habla con los hombres. No hay ningún problema, pero cada vez que el hombre ha querido hablar con Dios, ahí hay pequeños problemas, diría fundamentales. Una es nuestra naturaleza. Somos pecadores. Y Dios dice: yo soy santo. Hay que cambiar algo primero. Entonces, acá tenemos en Génesis capítulo 2 una relación libre, personal, en donde el hombre puede o podía, como dije, acercarse a Dios, y en donde Dios habla con el hombre sin ningún problema. Entonces, la expresión que encontramos en nuestro texto como habló Dios, básicamente, como dije, es sinónima de la expresión dijo Dios. Nos muestra un Dios personal que quiere revelarse o comunicarse con los hombres. Y miren lo que dice, básicamente ahí. No dice con un hombre en particular, sino con los hombres. No es que Dios solamente quiere decir: voy a hablar con uno y con nadie más. No, que en realidad Dios quiere hablar con todos los hombres. El problema, como dije, no es Dios, el problema es de los hombres. Le han cerrado la puerta a Dios. Algo que me he dado cuenta más y más en la actualidad es que hay más y más ateos. Mucho más que antes. Antes ser ateo era algo raro. Pero hoy por hoy he visto muchos que se llaman ateos. Y es casi un honor. Y eso está directamente relacionado también con, a veces, la posición política. Aunque uno no lo crea, tiene que ver con eso. Queridos, es interesante notar que aunque el ateo quiera negar o decir en realidad Dios no existe, no hay un Dios, hay razones suficientes para entender que sí hay un Dios. Un poco estaba hablando con un hombre, un muchacho, me gusta hablar con él aunque él no es creyente, se denomina agnóstico. Y hablamos, y él escribió una lista de las cosas principales de una persona agnóstica. Y dentro de esos puntos dije: no creemos en la intervención de milagros en el mundo. Yo le dije: ok, pero si Dios, si creemos, cosmológicamente hablando, se ha descubierto que el Big Bang realmente existió, es un evento real, ¿cómo surgió? Si no hay leyes. Si no hay leyes físicas, químicas, que hayan producido esa explosión, ¿cómo funcionó? Yo le puse: eso es muy parecido a un milagro. Y ahí dijo, ahí quedó la conversación. Yo estaba recién en el calendario y dije: si me asume que sí, entonces tiene que asumir que si él cree que el Big Bang es real, tiene que responder entonces cómo surgió. Y él me dice: no hay una respuesta, no se ha encontrado una respuesta científica. Y tampoco se va a encontrar.
Queridos, es interesante que Dios ha querido establecer una relación con los hombres, son los hombres los que no quieren a Dios. Y eso los hace más responsables. Eso es lo que vemos aquí en el texto, que Dios habla con Noé, ¿ya? Dice que obviamente su relación no era solamente con Noé, sino que el mensaje, o su mensaje era para sus hijos también. De hecho, fíjate que el texto dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él. Por lo tanto, el mensaje no era exclusivo hacia Noé, sino también para sus hijos. Ahora, notemos algo interesante ahí en la expresión, porque fíjate que normalmente, como he dicho, a veces leemos y no nos damos cuenta de lo que leemos. Y el texto dice ahí, si leemos detenidamente, pareciera ser que el texto está repitiendo a una persona. Mira, notemos que el texto dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos, ¿con quién? Con él. Entonces, otra forma de decirlo es decir básicamente así, y habló Dios a Noé y a sus hijos con Noé. Está, como diciendo, repitiendo al mismo personaje. Y con eso podemos ver obviamente cosas interesantes acá. ¿Por qué? En primer lugar, el mensaje que Dios daría no está limitado solo a un individuo, sino que, por no exagerar, a toda la humanidad bajo los lomos de los hijos de Noé. Y en segundo lugar, Noé está siendo utilizado por Dios como un profeta o vidente, como un mensajero de parte de Dios hacia sus hijos y hacia la humanidad, en donde él mismo se ve involucrado en lo que Dios demandaría. Fíjate que desde el momento en que Dios determina destruir al mundo por agua, ¿a quién se dirige? A Noé. Y le dice a Noé, prepara el arca. De hecho, Pedro le dice que Noé fue un pregonero, básicamente alguien que grita a voces un mensaje. Y Noé lo hizo exactamente. No era obviamente de callar ver un barco de tan semejante magnitud, ¿cierto? Obviamente era un pregonero de justicia, pero también era utilizado por Dios como un profeta, diciendo, va a venir un diluvio. Y aquí vemos nuevamente a Dios comunicándose con un hombre, Noé, diciendo, mira, esto que te voy a decir no solamente es para tus hijos, sino que tú estás involucrado en lo que te voy a decir. Ya no es solamente para la humanidad. Tú tienes que estar presto y atento a escuchar lo que te voy a decir, porque es importante. Ahora, fíjate que en Edén vemos que Dios hablaba de forma audible. De hecho, en Génesis capítulo 1 vemos que Dios, ¿se acuerdan? Habla a Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? Yo creo que esas son las palabras más estremecedoras que debe haber escuchado Adán después de la caída. Adán, ¿dónde estás? Y yo creo que a veces Dios hace lo mismo. ¿Dónde estás tú? Y uno dice, me voy a la iglesia, como que si Dios está limitado a la iglesia, ¿sí? Y de repente aparece alguien que a veces dice, hasta incrédulo, dice, ¿y tú no hacías? Oh, ya, me voy. Se acabó la conversación. Y es interesante, pero pasa que a veces creemos que Dios está limitado a 4 paredes, queridos. Las 4 paredes son donde nos juntamos, de la iglesia somos nosotros. Así que no se preocupe. Ahora, es interesante porque acá vemos que Dios habla de forma audible a Adán. Y al parecer sucede lo mismo en nuestro texto, porque vemos esta comunicación directa de Dios hacia Noé, y este hacía obviamente que sus hijos escucharan también el mensaje por boca de Noé. Entonces, lo más seguro es que haya habido una comunicación directa, audible, que solamente Noé escuchaba y no sus hijos. Ahora, obviamente, ¿qué era lo que Dios tenía que decirles a Noé y a su familia? Y lo primero que tenía que decirle era que prestaran atención al pacto. Fíjate que el texto dice así en el verso 9: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros. Ahora, cuando Dios comienza a hablar en nuestro texto, fíjate que inicia con una expresión típica. He aquí. Ahora, como dije, esas cosas uno no las toma en cuenta y que qué importa, lee aquí, ¿cierto? Pero es importante leer aquí.
Ahora, probablemente es algo que no tomaríamos en cuenta, como dije, o simplemente no consideraríamos, pero si lo consideramos, notaremos que esta expresión muy propia del lenguaje hebreo, y no es la primera vez que la vemos, de hecho, aparece en Génesis capítulo 1, verso 29 y versículo 31. ¿Se acuerdan? En el verso 31, cuando Dios terminó todo, dice ahí en el texto de que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Dice, he aquí, era bueno en gran manera. De hecho, aparece muchas veces, de ejemplo, solo para darles ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 22, capítulo 4, 14, capítulo 6, verso 12 y 13, verso 17, capítulo 8, verso 11, capítulo 9, verso 9, capítulo 11, verso 6, capítulo 12, 11, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos. Ahora, esa expresión es utilizada de varias maneras. A veces es utilizada para animar a los oyentes. A veces el texto lo ocupa para animar al que está escuchando. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Presta atención. No sé si eso debe haber sido de ánimo para la iglesia, pero se supone que sí. Como dije, a veces esa expresión es utilizada para animar a los oyentes. A veces también era utilizado para enfatizar una idea. O también era utilizado como un llamado de atención hacia un detalle. Depende del contexto. En otras palabras, lo que Dios está haciendo aquí no solo es hablar por hablar, sino que llama la atención a Noé y a su familia ante lo que va a decir. Básicamente es como decir, presta atención, Noé, porque lo que te voy a decir es sumamente importante. Necesito que prestes atención. He aquí, escucha. Es como cuando a veces los niños pequeños, no sé si tienen sordera o se hacen los sordos, pero uno dice, mírame y escucha, ¿cierto? Y tienes que casi ponerlo así enfrente tuyo para decir, ¿me están mirando? Sí. No se hace. O hace esto. Ya, ¿lo vas a hacer? Y hasta que uno dice, entiende y asimila que el niño entendió, dice, ya, lo va a hacer. Bueno, básicamente la misma idea. Dios le está diciendo a Noé, ven aquí Noé, llama a tu familia y presta atención exclusiva a lo que te voy a decir porque es de mucha importancia. Y es ahí obviamente donde Dios constituye un pacto o va a constituir un pacto con Noé. Por eso dice, yo establezco mi pacto. Ahora, si hay algo que podemos estar seguros, queridos y confiados, es que Dios siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Siempre. No sé si lo crees, pero si a veces tienes una cierta duda, déjame decirte que Dios siempre cumple sus promesas. No importa los acontecimientos que sucedan, no importa lo que pueda o no venir, Dios siempre cumple sus promesas. Y eso es seguro, querido, y es verdad. Y aquí tenemos una muestra de eso que he dicho recién. Desde el momento en que Dios dijo que destruiría la tierra y sus moradores por su maldad, fíjate que Dios le dice a Noé, en el Génesis capítulo 6, verso 18, estableceré mi pacto contigo. En el capítulo 6, verso 18. Y aquí estamos viendo cómo Dios cumple su palabra una vez más y diciendo, he aquí yo establezco mi pacto. Ahora dice, sí, pero del 6 al 9 no es mucho. El número. Pero querido, estuvo más o menos más de un año Noé en el mar, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de ese pacto. Imagínate. Un año en que Noé tuvo que literalmente descansar y confiar en que lo que Dios había dicho lo iba a hacer. Aunque no veía nada, porque veía agua. De todo lo que veía. Un año, querido. ¿Cuánto tiempo has orado por alguien? ¿O ya te rendiste?
Querido, Dios cumple sus promesas. Haga lo que hagas. Dios cumple sus promesas. Puede tardar un año. Sí. En Abraham, toda la vida. ¿Cierto? Daré esta tierra por heredad. Y Hebreos dice que mirándolo de lejos lo saludó, confiando en que fiel era aquel que había prometido. Y lo va a recibir. Te lo firmo. Querido, Dios siempre cumple sus promesas, aunque de por medio esté la muerte. Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque es poderoso es Dios para cumplir y hacer su voluntad. Fíjate que aquí Dios dice, aquí yo establezco mi pacto. Ahora, la primera vez que encontramos la palabra pacto en las Escrituras es básicamente en Génesis 6:18, cuando Dios dice que establecería un pacto con Noé. De hecho, dentro del libro de Génesis aparece 23 veces en total. De manera que necesitamos entender un poco el concepto de los pactos en el Antiguo Testamento. Es importante, de hecho no es el primero, hay muchos pactos dentro del Antiguo Testamento y necesitamos entender un poco cómo funcionaban este tipo de pactos. ¿Ya? Por ende, quiero categorizar los pactos en dos grupos. Por un lado están los pactos que encontramos en las Escrituras, básicamente del hombre con un igual, ¿no? Con otro hombre. Vale decir, obviamente un hombre con otro hombre se conjuramentan, o de una nación con otra. Ahora, este tipo de pactos era considerado y consentido por ambas partes. Generalmente era así. Ambas partes se juntaban y decían, ¿estás de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, luego de eso era ratificado mediante un juramento ante testigos. De hecho, Gálatas capítulo 3, verso 15 nos habla de eso. Un pacto ratificado previamente no se puede romper. No, ¿hay testigos? Sí, no se puede romper. Imposible. Ese era un tipo de pacto. Por otro lado, muchas veces pasaba que después de haber hecho un pacto, un juramento, como en el caso de Jacob con Labán, ¿se acuerdan? Ellos se juramentaron. Estos comían juntos, manifestando así que los comensales se obligaban mutuamente a cumplir el pacto. Dice, ¿cuándo Labán se conjuramentó con Jacob? Cuando Jacob se fue, ¿se acuerdan? Y fue Labán tras él. Y dice, ¿por qué te llevaste mis hijas y mis hijos? Si eran míos. Y dice, bueno, en realidad son míos, tú me estafaste. Y se conjuramentaron, tú no pasarás de aquí para mi casa y yo no voy a pasar a tu casa a hacer guerra, no. Y dice que comieron juntos y cada uno feliz por su lado. Y esa era una forma típica en que llegaban a acuerdos, y la forma de llegar a un acuerdo era comer. Ahora no significa que sea una práctica bautista, por si acaso. Algunos dicen, es práctica bautista. No, aquí comemos porque nos gusta a veces disfrutar de la comunión. ¿Ya? Pero pasa, ese era un tipo de juramentación que había, y de hecho aún se hace en el Oriente Medio. Cuando hacen en el Oriente Medio, en la actualidad, cuando hay un pacto o un juramento entre las partes, ellos se invitan a comer. Interesante, pero pasa. También había lo que se llamaba un pacto de sal. ¿Han escuchado eso? Ahora, los que no han escuchado eso aparecen en Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Hay un pacto de sal. Ahora, eso era básicamente que ambas partes comían sal, sellando así el pacto. Eso, por si acaso, los que leían que un pacto de sal se echaban sal, no, comían sal. Y eso significaba que se comprometían ambas partes a cumplir lo dictaminado en el pacto. ¿Ya? Y eso obviamente aún se mantiene también en Oriente Medio, ese tipo de práctica. Y otra de las prácticas que encontramos básicamente también en relación al establecimiento de un pacto era pasar por el medio de animales muertos, ¿ya? Considerando así un pacto de sangre en que las partes se obligaban a cumplir su parte, y en caso contrario la muerte era lo que pasaría si no se cumplía algo del juramento que ambas partes se llegaban. Les voy a dar un ejemplo bíblico. Dios con Abraham.
La Biblia dice que Dios se juramentó con Abraham, hizo que partiera animales. En un momento dice que Abraham estaba ahuyentando los animales porque se estaban comiendo las presas de los animales ahí. Y dice que sobrevino la noche sobre Abraham, básicamente se durmió. Y de repente se ve una antorcha, un fuego, pasando entre medio de los animales. Básicamente es un pacto. Dios dice, vamos a entrar en un pacto, un juramento. Lo interesante de ese juramento es que el único que se juramentó fue Dios. Abraham estaba durmiendo, así que no podía juramentar nada. Pero Dios se juramentó en cumplir a Abraham lo que le había dicho, que básicamente se sintetiza en tres cosas: tierra, descendencia y bendición. Dios le dijo, yo te voy a dar esto no por ti, por mí. Yo me conjuro hacia mí mismo, hacia mi nombre y mi persona, que lo voy a cumplir. Por eso Israel reclama su tierra. Y por eso aún está presente. Porque Dios va a cumplir su promesa dada a Abraham. Entonces ese es otro tipo de pacto que encontramos en las Escrituras. Ahora, cuando hablamos de los pactos de Dios hechos con los hombres, estos son un orden un poco distinto. Los pactos que Dios propone son soberanamente entre Él y los hombres, que pueden ser de carácter condicional o incondicional. Ahora, cuando hablamos de los pactos que Dios propone, es que Él se obliga a, o Él obliga a otro a. Por eso se llaman pactos condicionales y pactos incondicionales. Cuando hablamos de pactos condicionales, vamos a dar un ejemplo, es el pacto que Dios establece con la nación de Israel en el Sinaí. Si tú haces esto, yo voy a bendecirte. Generalmente leemos, o he escuchado a muchos hermanos leer Deuteronomio 29 al 30. Dice, ¿viste? Si haces eso, Dios te va a bendecir tu casa, tu viña, tu barco, tu casa, todo. Pero no entiendo que eso es un pacto condicional dado a una nación, Israel. Dios le dice a Israel, mira Israel, si tú cumples toda mi ley, yo te voy a bendecir. Pero si tú no la cumples, yo te voy a maldecir. Pacto condicional. El pacto incondicional es totalmente diferente. Se llama incondicional porque no hay condiciones de por medio de parte de los hombres hacia Dios. Al contrario, Dios, como dije, se juramenta a sí mismo cumplir un juramento dado por Él hacia los hombres porque Él quiere. Es decir, Dios dice, yo me juramento a mí mismo que te voy a dar tierra, descendencia y bendición porque yo quiero. Y lo juro. Y Abraham puede decir, ¿y yo qué hago? Nada. Tú haces exactamente lo que yo te diga. Sígueme, sírveme. Pero todo el pacto depende de mí, no de ti. ¿Notas la diferencia, cierto? Ya, esa es la diferencia entre un pacto condicional y un pacto incondicional. Ahora, cuando llegamos acá, si se fijan, Dios establece un pacto, dice, yo estableceré mi pacto. Por lo tanto, es un pacto de Dios con los hombres. Pregunta, ¿qué tenía que hacer Noé? Si usted lee más abajo, no hay nada. No dice Noé, si te portas bien, el pacto se cumple. Si no te portas bien, destruye nuevamente la tierra por agua. No, al contrario. Dios se juramenta a sí mismo y dice, mira Noé, yo me conjuro a no destruir más el mundo mediante agua. Y Noé no aparece en la escena. Por lo tanto, el pacto que tenemos acá, queridos, es un pacto incondicional. Dios se juramenta a sí mismo a no destruir nunca más al mundo ni a sus criaturas por medio de agua. Fíjate, ahora quiero mostrarte algo interesante que lo más seguro y espero que te llame la atención. Fíjate que en Génesis 6:18, en tu Biblia, dice algo interesante. En Génesis capítulo 6, versículo 18 es la primera vez que dije que aparece la palabra pacto. Mira ahí, dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjate, dice estableceré mi pacto.
Presta atención ahí. Si vas a Génesis capítulo 9, verso 6, vas a encontrar la misma expresión. Dice ahí. Me equivoqué, no es 6. Es el 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Bueno, básicamente pone la misma expresión, estableceré mi pacto. Ahora tú dices, pero ¿qué es lo curioso? Bueno, si pensamos en lo que dice de Génesis 6 y Génesis 9, la idea aquí del establecimiento del pacto de Dios con Noé era vista como una obra ya realizada por Dios. Cuando Dios le juramenta en Génesis 6 a Noé que iba a establecer un pacto, eso que estaba haciendo ahí para Dios era algo hecho. Era así, real. No es que Dios dice, te lo voy a hacer, pero más adelante, no. Yo lo hice ya. Están mis propósitos, en mis fines de hacerlo y está completo, está hecho, totalmente, acabado. Lo que vemos en Génesis 9 es el tiempo preciso, de la hora. Querido, como dije, Dios cumple sus promesas porque todo lo que sale de sus labios es verdad. Todo. Y Él no puede mentir. Él no puede mentir, querido. Para Él las promesas y sus pactos son una cosa real, verdadera, fidedigna, que hablan de su carácter y de su persona. El problema, como dije, no es Dios, somos nosotros que no le creemos a Dios. Y seguimos preguntando, ¿será verdad? Yo creo que a veces Dios se ofende porque nos ha mostrado tantas veces que lo que dice es verdad y más encima seguimos dudando. Yo creo que a veces Dios se ofende, o a veces muy paciente, pero yo creo que en esa paciencia a veces está ese sentimiento de decir, ya le he enseñado tantas veces lo mismo. Hombres de poca fe. Me recuerdo las palabras del Señor, ¿cierto? Tan lentos, como le dice a los apóstoles, o sea, todavía no entienden que yo digo la verdad. Bueno, querido, ahí tienen un detalle interesante, porque la palabra ahí estableceré no es algo que posiblemente iba a suceder, no, era así. A veces se le llama eso como un futuro, diríamos, futuro real. ¿Por qué? Porque en realidad ya se hizo, pero todavía no se cumple. Cuando hablamos del cielo nuevo y la tierra nueva, querido, a veces uno dice, eso lo veo en el futuro, Dios lo ve en el presente. Es algo real, tangible para Él. Y nos ve en su gloria. Aunque tú no te veas ahí, pero Él nos ve ahí. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo que dice es verdad y pase lo que pase, Él lleva a cabo su plan. Para Dios, querido, no hay plan C, B, Y, Z, no hay plan C, hay A y nada más. Y aquí vemos cómo Dios cumple esta promesa dada a Noé y a su familia, de manera que Dios no solo promete, sino que lo ve lo prometido como un acto cumplido, hecho y realizado total y cabalmente. De manera que cuando llegamos a nuestro texto podemos ver cómo con nuestros propios ojos el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora, solo como una nota aclaratoria, como dije, y puede ayudarnos a entender, querido, pasó un año, más de un año. Por eso te pregunté cuánto tiempo has determinado orar por algo o por alguien. Y tú dices, ya, es que no, te salió duro. ¿Cierto? Uno piensa y dice, no, es que no, es que no, nada va a hacer cambiar lo de opinión. Y de repente un día para otro dice, me convertí, ¿qué? Pasa.
Fíjate que Dios establece obviamente lo que es la constitución del pacto, hablando de este acto, pero ese pacto también tenía un alcance, y obviamente cuando hablo de alcance me refiero a las personas que están involucrados en ese pacto. Aunque en un inicio vimos que no era el involucrado principal, eso no significa que fuera el único involucrado en ese pacto, y de hecho las escrituras nos hablan de ese tipo de alcance. Dice: aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Básicamente es todo. Ustedes y a todos los que los involucran a ustedes. Los animales, todo. Ese es mi pacto con la humanidad. Ustedes son los representantes de la humanidad. Y obviamente el alcance involucra a nosotros. Por eso tú ves un arcoíris, queridos. Porque eso nos muestra que incluso en la actualidad ese alcance de ese pacto dado hace tanto tiempo atrás nos incluye. Y es como que Dios te grita desde las alturas: sigo cumpliendo mi pacto, no se te olvide. Te hago la pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que conscientemente viste un arcoíris y te maravillaste? ¿Puedes recordar los 5 años, 6 años, 7 años? Y dices: wow, y te contaron la historia obviamente de Noé. Así que maravilloso. Bueno, querido, todos esos años que ya lo entendiste deberían ser un portavoz de decirte: Dios cumple siempre sus promesas. Año tras año. Como dije, han pasado 6.000 años y Dios sigue cumpliendo su promesa. Como dije, en ese pacto y en ese alcance y estamos nosotros. Pero, ¿en qué consiste el pacto? Bueno, verso 11 nos aclara un poco en qué consiste el pacto. Dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvios para destruir la tierra. Ahora, es interesante que cuando uno habla de pacto, generalmente lo hace en términos positivos. Básicamente es: nos declaramos o hacemos tal cosa, ¿cierto? Generalmente cuando uno hace un contrato, lo hace en términos de responsabilidades. Pero aquí no. Estamos en base a, básicamente, negaciones que involucran responsabilidades. Mira lo que dice ahí. Dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne. ¿Te fijas? Una responsabilidad, pero en forma o expresada negativamente. Ni habrá más diluvio. Ahí tenemos 2. Ahora, aquí tenemos, como dije, 2 negaciones. Y la primera es que no exterminaría Dios, básicamente, no habría un exterminio de toda carne por medio de agua. Ahora, la palabra exterminar proviene de una palabra que significa cortar, cercenar, rebanar, separar. Por implicación, básicamente, es destruir o consumir totalmente. Y eso es literalmente lo que pasó. Dios no es que sacó un poco, no, Dios lo sacó a todos. Excepto esa pequeña familia por Noé, como dije. Querido, si no hubiese sido por Noé, porque Dios se preservó un hombre como Noé, nadie en el mundo quedaría. ¿No? Pero gracias a Dios que está ese bendito pasaje en Génesis 6, pero Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque en medio de toda una generación, uno halló gracia. Ahora, si recordamos las palabras de Abraham, ¿se acuerdan cuando Dios determinó destruir a Sodoma, Gomorra, Eboín y todas las ciudades presentes ahí? Abraham apeló a algo que generalmente no apelamos los creyentes. Abraham apeló a la justicia y dice: ¿el Dios justo ha de destruir al justo con el impío?
¿El Dios soberano va a hacer algo así? Básicamente, Abraham, ¿pero a qué? Justicia. ¿Qué hizo Dios? Y Abraham empieza a interpelar, ¿cierto, Señor? Si hubiesen 50 justos, ¿destruirías a todos? Y dice, no los puedo destruir. ¿Y si hubieran 45? Eso es como un argumento de niño, ¿cierto? Cuando el papá dice, no vas a ir al colegio, no vas a salir. 20 minutos. No, 10, no. 7. No, esa era básicamente la misma idea. No habrán diciendo ya si fueran 50, no. 45, 30, no. 25, no. 10, no. Y se acabó la conversación. ¿Por qué? No había ni 10. Querido, es la misma idea. Estoy tomando ese como un ejemplo para que entiendan que Dios exterminó, total, a un mundo y dejó a un solo hombre porque ese hombre halló gracia. Solo por gracia. No es que no era el top one, bueno, de la época en comparación a todos los demás, sí, en comparación a Dios, equivocado. Ahora fíjate, la segunda negativa que se nos presenta en nuestro texto es que Dios no utilizaría el diluvio para destruir la humanidad. Por lo tanto, de esa manera Dios se compromete con la humanidad en no exterminar a los hombres con agua y en no utilizar el agua como medio para destruir a los hombres. O sea, no voy a destruir a los hombres con agua y no voy a utilizar el agua tampoco. Así que cuando vea Apocalipsis, no va a haber agua. Va a haber fuego. ¿Por qué? Porque incluso en el futuro Dios se acuerda de eso. Yo no dije que no, yo creo que dice, yo dije que no lo voy a exterminar con agua. Nunca me comprometía a no hacerlo con fuego. ¿No? Fíjense que al final, para poder entender y comprender un poco el tema del pacto, no solamente establece el pacto y lo que corresponde al pacto, sino que también establece una señal del pacto para que los hombres recuerden. No para que Dios, querido, cuando vemos el pacto, el arco iris no fue puesto para que Dios se acordara. No, fue puesto para que nosotros nos acordáramos de quién es Él. Para eso lo hizo. Fíjate que dice ahí, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Hasta cuándo? Siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío. Ups. Probablemente alguno dijo, pero tú dijiste, hermano Ricardo, que Dios no se olvida. No, Dios no se olvida, querido. Ahora, también debes recordar que hemos hablado que a veces se ocupan expresiones en las Escrituras para ayudarnos a entender cómo es Dios. Para hacértela más fácil, Dios es espíritu. ¿Tiene ojos? No, el espíritu no tiene ojos. ¿Tiene boca? No. ¿Tiene manos? No. Pero la Biblia presenta a Dios con ojos, con manos, con oídos. ¿Por qué? Porque es algo más entendible para nosotros. Sí. Bueno, lo mismo, a eso se le llama, y hemos dicho que se le llama antropomorfismos. Pero también hay un concepto que es antropopatismos. ¿Qué significa eso? Básicamente atribuirle a Dios características sentimentales o racionales a Dios. Básicamente, olvidarse. Dios no se olvida. Nunca se olvida. ¿Por qué? Porque el olvidarse es humano. Dios no se olvida. Lo que está diciendo acá es que Dios recuerda. Dios dice, no, sí, yo sé. Cuando dice ahí, y me acordaré del pacto, no es que Dios se olvidó, ¿no? Lo más seguro es que a nosotros sí. A los hombres se les olvida con facilidad las cosas. Por lo menos a mí sí. No sé si a ti, pero yo soy re malo con cosas. Hay cosas de libros que me encantan y las recuerdo súper fácil. Sobre todo cosas de lectura
genial, pero cosas de fecha, ni de cara de persona, ni me acuerdo. Mi señora es más seca en esa área. ¿No te acuerdas de la hermana que vino a saber de visita que tenía esto, que tenía...? No, no me acuerdo. Pero ¿cómo si la saludaste? Es que no me acuerdo. Los hombres somos así, Dios no. Por eso dice ahí, básicamente, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Fíjate, cada vez que veas un arco iris, recuerda la promesa de Dios. Que han pasado 6.000 años y Dios sigue cumpliendo. Eso nos marca un precedente. Y el precedente es que si han pasado 6.000 años en que Dios ha mantenido una promesa, ¿tú crees que no va a mantener todas las demás? Ahora si tu mente dice sí, pues se le puede escapar una, entonces no conoces a Dios. Porque a Dios no se le escapa una. Ninguna. Fíjate ahí, dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Queridos, hay algo que a veces Dios utiliza para llamarnos la atención, es el mundo. De hecho, el Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? Y enuncia las obras de sus manos. A veces el pueblo de Israel hacía monumentos para recordar lo que Dios había hecho por ellos, usando la naturaleza. A veces Dios ocupa la naturaleza para decirnos a nosotros: yo sigo estando presente. Yo no he muerto, no he cambiado, ni he menguado en mi paciencia con los hombres. Sigue siendo la misma. Si alguna vez te cuestionas de si Dios ha cambiado algo de sus promesas, recuerda al mundo, querido. Y vas a dar cuenta que Dios no ha cambiado. Nada. Por eso reconocemos que Dios es inmutable, no cambia. Ni aunque pasen 3.000 años más, y aunque pase muchos años, no va a cambiar. Porque Él es Dios. Si hay algo que quiero animarte, querido, con esto, es entender que Dios va a cumplir siempre su palabra. No vuelve vacía. No vuelve vacía, querido. Y si alguna vez pensaste que Dios se olvidó de ti, olvídalo. Dios no se ha olvidado de ti. Tú te estás olvidando de Dios. Estás pensando que Dios te dejó. No te ha dejado. Te está mirando. Todos los días. Diciéndote: ánimo, vamos. Las circunstancias cambian, yo no. Yo sigo siendo el mismo. La pregunta es: ¿vas a seguir confiando en Él? Esa es una tarea que solo tú puedes pensar y hacer. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, y tu paciencia con nosotros. Porque el Señor, es interesante notar que al ver la creación que tú has formado, aún hoy, Señor, sigues mostrándonos y recordándonos que eres un Dios fiel, vivo y verdadero, Señor. Y que aquella promesa dada hace tantos años atrás, Señor, sigues cumpliéndola hoy para con nosotros. Perdónanos por muchas veces dudar de promesas que tú has dado a nosotros y seguimos dudando de ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y porque nos animas y alientas a seguir creciendo y creyéndote, porque tú eres Dios vivo y verdadero. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén.